El Día de los Muertos. Ahí nos encerramos mientras escuchábamos lo que sucedía. Margarita parecía hablar con el alineado hombre de la guadaña. Ahí nos encerramos mientras escuchábamos lo que sucedía. Margarita parecía hablar con el alineado hombre de la guadaña. Sin embargo, no se podía entender nada. Laura, mientras tanto, se encontraba igual que yo, nerviosa, asustada y temblorosa. Es el hermano de mi mamá. Se llama Fernando. Hace un año la quiso matar y no pudo y... Un grito sordo proveniente del comedor impidió que siguiera contándome de quién se trataba el demente. Tomé un cuchillo de tipo carnicero en el momento en que ella abrió la puerta, encontrándose con el panorama de que su madre estaba sin vida, en el suelo, al lado del inquilino. Sin embargo, el tal Fernando no se encontraba ahí. ¡Vámonos ya!, me dijo, y nunca más escuché ninguna otra palabra de su boca. Cuando sacó una pierna por la ventana, apareció su tío, quien estaba escondido afuera. La tomó de los cabellos y la arrojó en el piso para clavarle la guadaña en la frente. Determinado a sobrevivir, salí corriendo, escondiéndome en donde fuera. El miedo que sentía era indescriptible, y no sabía si en el segundo más próximo estaría muerto o vivo. Logré esconderme en el baño, detrás de la cortina. Entonces pude ver la sombra del asesino venir hacia donde yo estaba e ingresar encendiendo la luz. Mi corazón palpitó como nunca y me tapé la boca para no hacer ruidos. No traía la guadaña consigo, ya que había quedado clavada en la cabeza de Laurita. Miró detrás de la puerta y fue entonces cuando me armé de valor. Salí y lo tomé por sorpresa. Su cara de desconcierto era tal como la mía cuando lo vi entrar por la ventana hace unos minutos. Alcancé a herir su cara con el cuchillo. Aproveché que no miraba y le pegué una fuerte patada en la cabeza, haciéndolo caer desmayado. Salí y cerré la puerta con llave. Llamé a la policía, que se apareció a los 15 minutos, tiempo que para mí pareció una eternidad, encontrándome apoyado sobre la puerta del baño con el cuchillo lleno de sangre en mi mano, en estado de shock. Aunque pienso que el verdadero shock se dio cuando se abrieron las puertas y el tal Fernando no estaba ahí, sino un charco de sangre y la ventana abierta. En el espejo, con esa misma sangre, estaba escrita una frase que nunca me podré sacar de la cabeza. El día de los muertos será el día de tu muerte. Fui el único sospechoso de aquel múltiple asesinato, ya que según la policía, el tal Fernando había fallecido años atrás. Pero ¿cómo sacarme de la cabeza su constante presencia ensangrentada y esa frase que vi escrita en el espejo y que aún sigo viendo? En la corte me tacharon de demente y ahora en el manicomio sigo muerto en vida, esperando más que temeroso a que la promesa de aquella maligna persona se cumpla. Hoy es Día de Muertos. Me encuentro solo, tirado en el cuarto oscuro. Los custodios me han dado un fuerte analgésico para quedarme dormido después de haber tratado de escapar y de rogarles por lo que más quieran que no me dejen solo. Apenas si puedo mantener la cabeza erguida, pero qué maldita coincidencia. Mi agotado cuerpo yace exactamente frente a un gran espejo que cubre la mayor parte de la pared, y sobre el espejo la siguiente frase escrita con sangre. Hoy es Día de los Muertos. Hoy es día de tu muerte. Ahogado en mis propios gritos, que son tan fuertes como el sonido del silencio, pido ayuda desesperadamente, pero nadie acude. En lugar de eso, los pasos lentos y potentes de un hombre con una guadaña en mano se acercan hacia mí. El sonido de la guadaña cortando el aire hacia mi posición es fuertísimo. Sé lo que está pasando, pero aún así guardo un poco de vana esperanza. Siento una gran presión sobre mi cabeza, respiro fuertemente y mi corazón late lento. Ahora, oh no, oh Dios mío, perdóname. Fin. Leyendas de Zacatecas, el tesoro del Xoconostle. Sucedió en las cercanías de Fresnillo,
un par de leguas hacia el norte del estado, justo donde se localiza un conjunto de cerros de regular altura. Uno de ellos llama la atención por la fauna y flora existentes, que no es nada conocida en los alrededores. Se le conoce entre los lugareños como el Cerro del Choconostle o Cerro Gordo. Lo que a continuación se relata pasó en tiempos de que este poblado era conocido como Real de Minas del Fresnillo en el siglo XVII. Fue cuando el beneficio de la plata alcanzaba otros rumbos y que convertía a Fresnillo en un lugar que ofrecía infinidad de oportunidades para enriquecerse, tanto para mineros como para comerciantes, hasta aventureros que provenían de distintos puntos de la región y de otros países. El Real de Minas de Fresnillo producía principalmente plata, aunque también oro, pero en cantidades menores. Estas riquezas fundidas en lingotes eran transportadas en carretas tiradas por bueyes. Transitaban fuertemente custodiados por el camino real hasta llegar a la ciudad de Zacatecas, en donde se depositaban en la caja real. De ahí se enviaban a España, pero parte de la producción se quedaba en el lugar de origen, con los ricos mineros y uno que otro mercader. Estas riquezas atraían poderosamente a mineros con menos suerte, así como a bandoleros que mantenían asolados a los poblados de la región por sus frecuentes correrías. Para evitar que los asaltos, robos y crímenes pudieran arrebatar los lingotes de plata y oro a sus propietarios, se recurría a las fuerzas armadas que tenían a su cargo el resguardo real y que se encontraban acuartelados en el presidio o cantón militar, ahora presidencia municipal. Lo anterior, de hecho, no ofrecía seguridad alguna a los pobladores y se buscó otra manera de proteger tales tesoros, precisamente para estar más seguros de que las riquezas que extraían de las entrañas de las minas se mantuvieran mejor resguardadas. Decidieron esconderlas en cuevas que nadie conociera. Se determinó que fueran las que se localizaran en el Cerro del Choconostle. A ese lugar, de hecho, nadie se acercaba porque era un cerro muy extraño, del cual murmuraban los lugareños, habitaba el diablo. Decían lo anterior porque de esas cuevas se desprendía un penetrante y asfixiante olor, incluso ninguna hierba crecía. Dominaban el páramo matorrales y maleza espinosa que brotaban de la tierra de color negro. Este cerro, según los antiguos, hace miles de años fue chimenea del volcán de Colima, por eso se encuentra gran cantidad de ceniza de color negro. Además, los arbustos que ahí crecen son de una especie sumamente rara y de horrible apariencia. Los lagartos y las serpientes que ahí abundan son oscuros y de piel escamosa, además de horripilante figura que ahuyenta a los curiosos. Esto fue tomado en cuenta por los mineros para ocultar sus fortunas. Creían que el temor al diablo, que suponían habitaba esas cuevas, impediría que alguien se atreviera a incursionar en ellas. Pasaron los años y la gente empezó a olvidar lo que en el cerro se había depositado. También los mineros y mercaderes, al parecer, todo quedó en el olvido. Transcurrieron los años y pocos recordaban ese pasaje hasta que llegó el siglo XX, con la creación de una carretera que se construía a escasos metros del Cerro Gordo, la carretera panamericana o Cristóbal Colón. En ese lugar empezaron a ocurrir extraños fenómenos, que los trabajadores no sabían a qué se debían, pero los atemorizaban cada vez que se acercaban a las cuevas que permanecían ocultas en el exuberante follaje. Decían que cada vez que se adentraba por el cerro a cortar leña para calentar sus alimentos o encender fogatas en la noche, al acampar en ese sitio escuchaban ruidos extraños que salían como de abajo del pedregoso terreno. Luego empezaban a salir un humo negro muy espeso que atemorizaba a los obreros porque apenas podían respirar. Muchos de ellos se enfermaron, otros prefirieron abandonar el trabajo.
Resulta que cerca del Cerro Gordo habitaba un humilde pastor que cuidaba su modesto rebaño de cabras. Él explicó a los trabajadores de la carretera lo que había en el cerro. Les dijo que el diablo habitaba en ellas y que cuidaba un tesoro que dejaron los mineros españoles hacía muchos años. Según el pastor, el diablo le había dicho que el tesoro sería de quien se lo llevara cuando él no estuviera en la cueva, pero que si al regresar veía a alguien que no se había llevado el oro y la plata, se quedaría con él en su lúgubre morada. El pastorcillo explicó que él conoció al diablo cuando una de sus cabras se internó en el monte y fue a caer en una de las cuevas. Cuando intentaba rescatarla, se le apareció el curro, así le llamaban a Lucifer, y le dijo del tesoro. Aseguraba que él lo vio, pero que no trató de llevarse nada. Incluso volvió a asegurar que el diablo se retiraba de la cueva cada Viernes Santo, y es cuando se puede llegar a ella, ya que aparece a la vista de todos. Desde entonces, los buscadores de tesoros, que por cierto son incontables, han pretendido evadir la presencia del maligno y acuden cada Viernes Santo al cerro para tratar de llegar a la cueva y sacar el tesoro antes de las 3 de la tarde, que viene siendo la hora en que Cristo murió en la cruz. Pero ninguno de ellos ha logrado saciar sus ambiciones. Esto según porque pretenden llevarse todo y por la premura del tiempo, al final de cuentas nada obtienen y optan por emprender la huida, para regresar con las manos vacías. Cuenta la leyenda del tesoro del Choconostle que la cueva no es visible, solo lo es unas horas o minutos del Viernes Santo, y como referencia para llegar al sitio indicado, se dice que es por la cañada donde actualmente se encuentra la basura que se genera en la población. Dice una vieja leyenda que el tiradero municipal de Frestillo se encuentra por la carretera panamericana o Cristóbal Colón, conocida también como la 45. Esta esconde un incalculable tesoro custodiado por el mismísimo diablo. Solo el valiente de los más valientes podrá algún día quedarse con ese tesoro. En el espejo. Duermes profundamente, pero la tormenta eléctrica que se está desatando afuera no permite que concilies el sueño. Cuando estás quedándote dormido, otro trueno te despierta. Este ciclo se repite toda la noche. Entonces sigues así, con tus ojos abiertos y atentos, observando tu cuarto que se ilumina antes que nuevamente las sombras lo invadan. Tus ojos se mueven de objeto desconocido a objeto, hasta que llegas a tu espejo, adyacente a través de la habitación. De repente, un destello de luz, el espejo se ilumina. Durante un escaso segundo, el espejo te revela una docena de caras, siluetas dentro de su marco, bocas abiertas y ojos ennegrecidos. Ellos miran fijamente hacia donde estás, sus pupilas negras fijas sobre tu cara. Luego se termina. ¿Estás seguro de lo que viste? Todavía en shock no logras dormir por el resto de la noche. A la mañana siguiente quitas el espejo de la pared y lo tiras a la basura. No importa si la visión que tuviste es verdad o mentira, pero quieres librarte de ese espejo. De hecho, te deshaces de cada espejo de la casa. Las semanas pasan y el acontecimiento de aquella noche queda en un rincón de tu memoria pasiva. Estás pasando el día en la casa de un amigo y es hora de usar el baño. Mientras estás ahí, la canilla se abre y comienza a correr sin que la toques. Desconcertado por esto, aún no actúas, tratando de convencerte que es causa de una paranoia en tu mente. El agua comienza a echar vapor y una capa de humedad cubre el espejo.
Miras atentamente mientras se forman las palabras: por favor, devuelve el espejo. Extrañamos verte mientras duermes por la noche.